Buenas noches, compañeras y compañeros. Primero felicitarlos por la actividad, el día acompañó. Segundo, el Lolo me dijo que llegara por lo menos hasta las 9, porque así enganchábamos para entrar en calor, así que no me echen la culpa. Yo creo que llego sobrado. Qué momento este, ¿no? Y qué día. Está bueno que se junten un montón de cosas. Justo muchos de los que organizaron esta actividad, que intenta invitar a los frenteamplistas y a las frenteamplistas a salir a la plaza a discutir y hacernos cargo de las conquistas y de los retrasos, de las esperanzas y de los dolores, de las frustraciones, de las cosas que no pudimos resolver, de las que tenemos que convocar más pueblo organizado, se da en un día especial, porque éramos los mismos que hace un rato estábamos marchando con las personas en situación de discapacidad, reclamando los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y la perspectiva de la izquierda, esta bandera que reflejó la unidad de la izquierda, intentó traer lo mejor del artiguismo. El artiguismo fue sepultado, durante muchos años fue sepultado el artiguismo. Hubo una leyenda negra de Artigas. Algunos historiadores recuerdan que estaba tan prohibido Artigas que cuando un niño se portaba mal decían: sos más malo que Artigas. Y después se recuperó un artiguismo de bronce, un artiguismo que poco tenía que ver con las reivindicaciones populares, con la pata popular social del artiguismo. Y tan es esto así, que cuando se celebran los 150 años de las instrucciones del año 13, el Parlamento convoca al año del artiguismo. Había que hablar de Artigas y Artigas, y deciden sacar una publicación con todo lo que era el ideario del artiguismo. Y hay un senador que se le ocurre poner el reglamento de tierras, abrir la discusión del reglamento de tierras, y se armó un escándalo en el Parlamento. Dijeron: no, todas las ideas no, esas que tenían que ver con esa concepción de una revolución popular que instaló un reparto de tierras sobre la base de que los más infelices serán los más privilegiados, 50 años para atrás, ahora un poco más, quedó afuera, y la izquierda ha intentado siempre reivindicar esa concepción de la política, pensar la política desde la perspectiva de los más vulnerados y las más vulneradas, desde la perspectiva de los que sufren, porque en última instancia la militancia política tiene que estar bien pegadita a las causas sociales, bien cercana, bien latiendo con las causas sociales. Es pensar que todos aprendimos a militar políticamente muchas veces en torno a un merendero en un barrio, en un sindicato, en un gremio estudiantil. Hoy muchos y muchas en la perspectiva del feminismo, en una cooperativa, en las organizaciones de derechos humanos. Y la izquierda, en la conquista del gobierno, tiene que medirse en cuánto puede y logra reflejar eso, reflejar los intereses populares. Gobierno popular, por sus contenidos, nacional y democrático, tiene que saber encontrarse en esos cauces. Congreso del Frente Amplio ayer tira pistas de programa para lo que es el proceso político más complicado de los últimos 20 años para el Frente Amplio. Más difícil. En primer lugar, más difícil porque la región se inundó de neoliberalismo. Pareciera como que no hubiéramos aprendido nada de las políticas económicas y sociales aplicadas en las dictaduras que asolaron el continente, y que no hubiéramos aprendido nada de las políticas económicas y sociales de los 90. Entonces hay que ver. Alcanza con mirar cómo en la provincia de Jujuy hace un par de semanas se aprobó para las tabacaleras el trabajo para los niños desde los 10 años. Se aprobó, se definió que era legal.
en la Argentina, que tienen el trabajo infantil un drama que aborda casi cercano al 10% de la población económicamente activa. Brasil, en pocos días asume el gobierno Bolsonaro, personaje que se hizo famoso por reivindicar la tortura y a los torturadores, por exigirle en todo caso al proceso de Pinochet que debiera haber asesinado más que lo que torturó. En Paraguay hace un par de semanas nos visitó la ministra de Industria del Paraguay, eufórica porque dijo, miren, si bien hay un salario mínimo en Paraguay, más del 40% de los paraguayos ni siquiera cobran salario mínimo. Entonces nuestros costos salariales son bajísimos, somos el país de la ventaja competitiva. Bueno, Piñera en Chile, o sea, salvo el triunfo no menor de Manuel López Obrador en México, que saludamos, el continente, la región, viene de instalación de ofensiva neoliberal muy dura, que no es política solamente, no es que la derecha asumió el poder en lo político, es un mazazo sobre los trabajadores y las trabajadoras, sobre el movimiento cooperativo, sobre los movimientos sociales. Uruguay ensaya plebiscitar el proceso de cambios en medio de este escenario regional radicalmente complicado, muy complicado. Segundo lugar, porque hay dos condicionantes económicas que fueron importantes, sobre todo para los dos primeros periodos de gobierno, importantes en tanto alivianaron parcialmente la tensión redistributiva. Todos los procesos políticos son hijos de las luchas, todos. No hay proceso político que no sea hijo de las batallas de los sectores vulnerados. Atrás de cada derecho siempre hay un privilegio que hay que hacer ceder. Esa es la historia de la lucha popular, no otra. Pero sobre todo en los dos primeros periodos de gobierno, los flujos de inversión extranjera directa altos y la circunstancia del precio de los commodities, que producto de la demanda china también eran altos, alivianaron parcialmente la tensión. No quiere decir que los sectores dominantes estuvieran enfrentados casi a todo. Enfrentados a la negociación colectiva, enfrentados a las libertades sindicales, enfrentados al incremento de la inversión pública social, enfrentados al sistema integrado de salud, enfrentados a cada medida social, cada medida que reconoció derechos que estaban vulnerados para los más postergados. Bueno, esas dos condicionantes hoy no juegan, hace algunos años que no juegan. Vamos a un cuarto gobierno que no solamente tiene que enfrentar un escenario regional que es complicado, sino que además una condicionante económica más compleja, más difícil. Por tanto, un triángulo de la acumulación de la izquierda, esto es, la izquierda en el gobierno, la izquierda en los partidos políticos y en el Frente Amplio, y la izquierda en la sociedad, necesita estar profundamente articulada. O sea, no se va a avanzar en democracia profundizando derechos si no somos capaces de pensar estos tres momentos como un solo momento. El tiempo que se viene es de un desafío no solamente de enunciado político, de elaboración técnica, sino de organización de la lucha. O sea, las conquistas sociales van a estar en tensión, ya están hoy en tensión. Y alcanza con que miremos por arriba este año. Este año arrancó con el asesinato de un dirigente sindical, Marcelo Silveira, en medio de un día de paro. Lo asesinó quien no estaba respetando la medida en frente de su familia. No puede pensar que esto es un hecho aislado o tiene mucho que ver con la manija sistemática, persistente, que un día sí y otro también se dan contra todas las luchas sociales. A las pocas semanas se incendiaba un campamento sindical de trabajadores del arroz. Tuvimos en el proceso de convocatoria ruralista que se
terminó en un acto en Durazno, todo tipo de provocaciones mientras tanto. Del tipo, la central sindical es peor que el ISIS, hay que acorralar Montevideo y no pasar comida. Un clima de virulencia que se traslada a la negociación salarial con una provocación de las mismas patronales rurales, en este caso la Asociación Rural y la Federación Rural, que se retiraron de la negociación colectiva sin siquiera haber ido a escuchar la plataforma. Hasta ahora nos quedamos sin saber qué piensan los políticos de la oposición, los precandidatos de la oposición, de esta medida de la Asociación Rural y la Federación Rural. Hasta ahora no hemos encontrado nadie curioso como para preguntarle: ¿y ustedes qué piensan de las patronales rurales que dejaron 100.000 trabajadores sin negociación salarial? Lo que nos coloca en otro tema que es complejo. En general, opinamos de la línea editorial de lo que los medios quieren que opinemos. Y de lo que no quieren que opinemos, no opinamos. Pero claramente hay un componente de tensión. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industria denunciando al Uruguay porque en Uruguay se violan, según ellos, los derechos de los empresarios. Un montón de atentados contra sitios de la memoria y también locales partidarios. Una situación extremadamente compleja en pronunciamientos políticos de las Fuerzas Armadas y algunos grandes grupos económicos del sector cárnico, del gas, que intentaron reajuste por la vía de los hechos. Y la derecha en lo político, que a tono lanza una campaña de recolección de firmas para militarizar la sociedad, instalar los allanamientos nocturnos y la cadena perpetua. Y otra parte de la derecha lanza una campaña de recolección de firmas contra los derechos que se le reconocieron a la población trans. O sea, y otra parte de la derecha que en sus anuncios del 1 de marzo, el precandidato de la calle Poi, más acá, Verónica Alonso, anuncian la privatización de las empresas públicas vía importación de combustible. Y otra parte de la derecha que coloca el discurso de que el gran problema del Uruguay es que los trabajadores tienen mucho derecho. O sea, claramente se instala arriba de la mesa una discusión donde los sectores conservadores, que años atrás moderaban sus planteos, intentaban decir ya no hay ni derecha ni izquierda, todo lo mismo, no, son referencias viejas, de alguna forma salieron del armario, es lógico, y el impresentable, que no lo vamos a nombrar, que salió a bailar festejando el triunfo de Bolsonaro en la frontera y que construye un discurso donde dice que él quiere mucho y respeta mucho a los trabajadores y les paga un salario de miseria, y tiene en su antecedente haber despedido a una trabajadora embarazada y ni siquiera pisar el Parlamento para aclarar su situación. También hay expresiones de lo peor de la derecha, de lo más complicado. Y el debate entre nosotros, compañeros y compañeras, es cómo enfrentamos estas circunstancias. ¿Cómo enfrentamos? ¿Desde qué ángulo nos paramos a enfrentar? Y desde hace unos meses, un puñado de compañeros y compañeras frente amplistas venimos discutiendo de que no solamente es necesario un programa, por mejor que esté elaborado el programa, y vamos a defender el programa que aprobó el Congreso del Frente Amplio el día de ayer, sino que es necesario debatir en profundidad con nuestra base social, con las organizaciones históricas que fueron referencia para la izquierda y su unidad. No hubiera existido izquierda si antes no había luchas sindicales y estudiantiles, si antes no había relación con la cultura, el Obreros y Estudiantes, el Congreso del Pueblo, la unidad de la CNT, de que tenemos que pensar este proceso político que es la campaña electoral, pero que es el cuarto gobierno, en una articulación distinta con los movimientos populares.
Ayer lo decíamos en el Congreso, esta semana que pasó culminó el debate del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales y eran coincidentes la mayoría de las ponencias de los teóricos más respetados del continente en los países donde fuimos derrotados vía golpe de Estado o vía proceso político electoral, en señalar tres grandes carencias de los progresismos y la izquierda en el continente. La primera, descuidar la relación con la base social. La segunda, descuidar la batalla cultural, el sentido estratégico de nuestras luchas. Pensar que solamente con la mejora económica alcanza para construir niveles mayores de conciencia. Y la tercera, no haber jerarquizado el papel de los movimientos sociales. Hay veces que aprendemos más de la derrota que de los triunfos, pero acá estamos obligados a aprender para enfrentar la posibilidad de la derrota, aprender para conquistar la victoria. Y estamos convencidos que vamos a conquistar la victoria si somos capaces, atrás de cada parte del programa del Frente Amplio, de poner la cantidad de pueblo organizado que se necesita para hacerlo avanzar, porque compañeros y compañeras, miren, si hay un cuarto gobierno del Frente Amplio, gane quien gane, supongamos que gana Andrade el 1 de marzo, ese día hacemos una festichola, bárbaro. Ahora, ese gobierno que encabeza, que nos tocaría encabezar, va a estar sometido a brutales presiones, a presiones muy duras de sectores en el poder para que no se incremente la inversión pública social. Cada vez que hablamos de inversión pública social y de atender los sectores populares, se dice gasto. A presiones muy duras para el ensayo de una reforma de la seguridad social que recorte derechos de los trabajadores. A presiones muy duras para una política salarial contractiva. Y a presiones muy duras para que no toquemos desde el punto de vista tributario y fiscal a los poderosos del Uruguay. Y es más, a presiones muy duras para tensionar sobre la privatización de los recursos naturales. Si un gobierno encabezado por quien sea tiene tensiones muy duras de un lado y mira para atrás y no hay respaldo popular, ese gobierno se suicida o termina cediendo. Entonces no hay solamente que construir el triunfo electoral, hay que construir el respaldo popular necesario para que ese gobierno avance en democracia, profundizando derechos. Es una convocatoria bastante más incómoda que decir, vóteme que yo le arreglo, vóteme que yo profundizo solo, vóteme que yo gestionando alcanza. Un discurso más fácil este. Pero compañeros y compañeras, si no miramos que el tamaño de la acumulación política que tenemos, esto es el peso, la organicidad, la cantidad de cuadros en las estructuras de las organizaciones de izquierda, no nos alcanza hoy para la batalla que tenemos. Y por lo tanto no alcanza solamente con la perspectiva electoral, sino que tenemos que tener más pueblo organizado para dar la pelea. Estaremos cometiendo un error importante. No hay sector o grupo del Frente Amplio que resuelva solo esto. Queremos discutirlo con otros compañeros y otras compañeras, ponerlo arriba de la mesa, pensar. Acabamos de aprobar una propuesta sobre vivienda. ¿No será que tenemos que discutir asentamiento por asentamiento con FUBAN, con FECOBI, con el PICNT, con ZUNCA, con la academia, para generar un gran movimiento por el techo? Que no piense exclusivamente en la cuestión electoral, sino que piense que va a haber intereses importantes para que no construyamos el derecho a la ciudad. Esto es frenar la sangría de la crisis urbana que expulsa para la periferia a sectores de trabajadores y de pobres. Que consiga los recursos para aplicación inmediata.
Congreso del Frente aprobó duplicar la inversión en vivienda, lo que es una señal muy importante. Si logramos hacerlo de manera inmediata, estaremos atendiendo un doble problema. El de dar respuesta al tema del techo y también al del trabajo. Implica sobre la iniciativa construir esperanza, no vendiendo espejitos de colores, diciendo que es sencillo. Convocando a la organización para avanzar en materia de salud, compañeros. Es evidente que no tolera la profundización de la reforma de la salud, no tolera algunos privilegios en la salud. Tuvimos hace un par de semanas una huelga insólita. Los anestesistas hicieron huelga en ACE, huelga en el sistema mutual y fueron a trabajar en los seguros privados de salud. No se tolera que haya corporaciones que con cápitas públicas estemos financiando sectores que toman de rehén la salud de nuestro pueblo en una perspectiva que la salud es un derecho. Miren, si no hubiéramos enfrentado la postura de los oftalmólogos, estaríamos hoy todavía por poder operar a algunos de los 81.000 uruguayos que operamos que estaban ciegos por ser pobres. Y a no olvidarnos, compañeros y compañeras, que mucho tuvo que ver también ahí la solidaridad cubana y la solidaridad de los médicos cubanos que vinieron en principio a trabajar de gratis. Hay cosas que dice el programa del Frente Amplio que hay que organizarla. Está bien que las juntas locales de salud y las juntas departamentales de salud tengan un rol más protagónico, que avancen en democracia. Ahora hay que preparar más pueblo para participar, preparar más pueblo para decidir, y esa es una batalla campal. Porque la derecha, para aplicar su programa, precisa pueblo desmovilizado. Cada vez que hay un paisano, una vecina, un vecino, un trabajador o trabajadora que sostiene que la política no le importa, la derecha festeja. Porque atrás de la política no me importa vienen los Bolsonaro, vienen los Macri, vienen los Piñera. Y nosotros cuando hablamos de la política hablamos del kilo de arroz, del plato de lenteja, del trabajo, de la salud, del derecho a la vivienda, de más dignidad, de más democracia, de más convivencia, de más acceso a la cultura, de porfiadamente organizar pueblo para que luche. Organizar pueblo para que luche, para que sienta, para que piense, para que milite. Ahí está el ceito, ahí está el desafío. Balance, compañeros, implica, compañeros y compañeras, también pasar raya. Porque tenemos para hacernos autocrítica de cosas que no resolvimos y algunas que resolvimos mal. No hay duda, no hay duda. Y parte de este movimiento también tiene que ver en pensar que no nos podemos quedar cortos en la política salarial, que no nos podemos quedar cortos en el ensanche de derechos, que no nos podemos quedar cortos en el sentido de las medidas fiscales que apunten a la redistribución de la riqueza, que no nos podemos quedar cortos, está claro, en la profundización de derechos. Ahora, ese es un debate con nuestro pueblo. Ahí sí, tenemos que escuchar, tratar de convencer, de convocar. Ahora, con la derecha, compañeros, y compañeras, frontal. Porque, ¿qué nos pueden hablar cuando hablemos de trabajo? Y sí, tenemos salarios bajos hoy, falta. Pero cuando ellos gobernaban, el salario mínimo era 1.200 pesos por mes. A ver, no llegaba a 50 pesos por día, estaba a 15 pesos el boleto Montevideo. O sea, pagaban un jornal que no alcanzaba para pagarse 3 boletos al día. O sea, con la derecha frontal, nosotros tenemos que hacernos autocrítica de cómo nos pasó que se pueda retirar de los consejos de salario la asociación rural y nos quede un puñado de trabajadores sin derecho a negociar el salario. Ahora, con la derecha no tenía negociación salarial nadie. Entonces tenemos que ser capaces de comparar dos proyectos de país. Nos falta un puñado de compañeros sin aporte a la seguridad social, casi una cuarta parte. Ahora, con la derecha la mitad de los trabajadores no tenía aporte. Entonces tenemos que ser capaces de enfrentar ahí también dos proyectos de país.
Nos faltan especialistas en salud para el interior del país, no hay duda. Nos falta integrar más los subsistemas, no hay duda. Ahora con la derecha, la salud, teníamos un carnet pobre. Carnet de pobre y la mortalidad infantil en ACE casi triplicaba la mortalidad infantil del sistema mutual. Y fundieron 8 mutualistas en el último periodo de gobierno de la derecha. Entonces, ¿qué nos pueden venir a hablar de salud? Tenemos que también ahí comparar. Lo mismo en educación. Nos falta avanzar en educación. No hay duda. Hay que hacer un esfuerzo enorme en secundaria. Pero también tenemos que explicar que el boleto estudiantil gratuito no existió toda la vida, que el plan Ceibal no existió toda la vida, y que cuando gobernaba la derecha, por año, apenas 800 gurises entraban a la universidad en el interior, y hoy entran cerca de 4.000. Entonces también es discutir que no es lo mismo. Y estamos obligados a hacer ese balance construyendo esperanza, asumiendo lo que nos falta. Con la derecha las empresas públicas estaban en remate, el Banco Hipotecario fundido, el Banco República fundido, como el país fundido. Intentos privatizadores uno y otro y otro y otro. Y hoy Antel tiene más de la mitad de la telefonía celular a pesar de que compite con 2 monstruos. Y la UTE logró junto con la CA un cambio en la matriz energética que coloca a Uruguay a la cabeza en energías renovables. Sin embargo, nos quieren acorralar. Y para nosotros el papel del Estado en la economía es central. Y definimos que en algunos elementos tenemos que hacer eje. Entonces cuando nos entrevista la prensa decimos el centro tiene que ser el trabajo. El trabajo tiene que ser el centro. Y para el centro que tiene que ser el trabajo tiene que haber cambio en la matriz productiva. Y para el cambio en la matriz productiva es impostergable la inversión en investigación y desarrollo. Y para eso es impostergable que las empresas públicas tengan mayores facultades para transformarse en locomotora del desarrollo productivo. Y el sistema financiero apuntale ese cambio en la matriz productiva. Y convoquemos que la formación profesional sea central, un eje estratégico con la INEFO, con la UTU, con la universidad, para potenciar el cambio en la matriz productiva. Y si tenemos que hacer cambios fiscales, para esos recursos hay que hacerlo. Entonces la prensa, cuando contestamos así, dice Andrade habla de más impuestos. Todo lo otro no queda. Se esconde abajo una alfombra. Es increíble, son mágicos. No, de verdad son mágicos. Entonces cuando decimos, esa es la batalla del trabajo a mediano plazo, pero tiene que haber una batalla inmediata por el trabajo. Por eso es lo que decíamos de la inversión en vivienda, porque es fundamental desde el punto de vista, cuando nos pregunten por seguridad, tenemos que decir, ¿cómo no? Vivienda, para evitar la tuburización, que es donde se empoderan los narcos de los barrios. También tiene que ver con el trabajo, porque la vivienda es de las inversiones en infraestructura la que más puestos de trabajo genera, porque tiene un 80% de insumos nacionales. Entonces genera trabajo en un montón de ramas de actividad que están por la vuelta. La mitad de la industria siderúrgica va para la construcción, 1/3 del plástico, canteras, caleras, balastreras, arenera, cerámica roja, hormigón premezclado, prefabricado, carpintería, aluminio, mueve. Además, porque no requiere mayor calificación para el ingreso. Por otro lado, mueve el mercado interno. Inversión, construcción, mercado interno. Y para eso hay que garantizar recursos. El centro es el trabajo. ¿Qué ponen? Andrade habla de más impuestos otra vez. Está bravo así. Todo lo demás del para qué no importa. Entonces decimos, parte de los problemas en la educación tienen que ver con los sectores más pobres, más vulnerados. En el quintil más bajo están los datos, es donde hay mayor deserción. Tendríamos que poder becar a todos los gurises de secundaria, a todos no nos va a dar, pero por lo menos a la 1/4 parte de los que están más vulnerados hay que becar. 9 de cada 10 gurises que están presos no terminaron un ciclo básico. Es ahí también de seguridad. Moviendo marginalmente el impuesto al patrimonio tendríamos condiciones de financiar becas para garantizar trayectoria educativa, porque es importante la educación. Título del diario, Andrade habla más impuestos. Está difícil para asustar, parte de la campaña del miedo. En ningún lado explican que vos decís no, a los trabajadores más impuestos no, a la pequeña y mediana producción más impuestos no, ahora la riqueza acumulada.
A ver, es empatar con el vacío, plantear, modificar la carga tributiva a la riqueza acumulada. Hay que generar las condiciones. Está claro que no se resuelve en una planilla Excel. Hay que discutir por los barrios, hay que discutir con los vecinos. Pero ¿desde cuándo es un planteo de izquierda bajar las banderas que tienen que ver con la justicia social? Entonces tratemos de explicar la justicia social. Tenemos que explicarle a los vecinos y a las vecinas que hace 50 años se armó la comisión para elaborar el índice CONIAT, que no hay ingeniero agrónomo ni agrimensor en el Uruguay que no defienda que lo que están tributando es por mucho menos que lo que en realidad tienen. Ahora, hablas de actualizar la forma en la que se evalúa el catastro rural y se arma un escándalo. Un escándalo. Cada vez que plantees cualquier cuestión redistributiva, un escándalo. Y en última instancia, la lucha política es una lucha cultural en la subjetividad, pero en la economía es una lucha por la redistribución. Y está bien que nos organicemos para luchar por un Uruguay más justo en lo redistributivo. Generaremos la fuerza, también depende nuestro. Pero, compañeros y compañeras, está claro que dentro de pocos meses vamos a estar enfrentando esos dos proyectos de país. Y en nuestra opinión, la experiencia internacional reciente nos demuestra que si lo que intentamos hacer en una situación tan compleja es ceder a banderas nuestras históricas para calmar los mercados, pasó en Chile. En un momento, bueno, más de la mitad de la gente nos fue a votar. Terminó convenciéndose que era todo lo mismo. Pasó en Brasil. Dilma asume el cuarto gobierno la misma noche que acá estábamos celebrando que derrotábamos la propuesta de reforma constitucional de Bordaberry y que además teníamos mayoría parlamentaria. El último domingo de octubre del 2014 ganó Dilma la segunda vuelta. La economía en Brasil había crecido poco, apenas 0,5 ese año. Y entonces, presionado por los mercados, presionado por los medios de comunicación, presionado por lo que quieras, pero el PT ensayó que si hacía una serie de reformas antipopulares, eso iba a calmar a los sectores en el poder que hacía 2 años estaban sin pagar impuestos. Sectores ruralistas en Brasil desde el 2012 habían tomado la medida para presionar al gobierno en contra de lo que era, según ellos, la permisividad con los movimientos sin tierra y por la lucha campesina, no pagar un impuesto más. De pasada, el año pasado asesinaron 61 campesinos en Brasil. Y Dilma puso a Joaquín Levy al frente de Economía, un neoliberal que era asesor de la derecha. Y es como dice la Andricina, ponés un perro a cuidar el asado, te come el asado. ¿Qué hizo Joaquín Levy? Un montón de medidas impopulares. ¿Y qué pasó con la izquierda en Brasil? Perdió su base social. Y cuando los sectores en el poder vieron que perdió su base social, se la tragaron. Y después anda a mostrar que no había crimen de responsabilidad, que el Impeachment no estaba bien, que esto, que lo otro. Se la tragaron. Construí informes jurídicos que no hay prueba. Entonces también nos confirma, está claro que vamos a una lucha más.